Sí, hola, muy buenas. Bienvenidos todos al Museo del Videojuego. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Hoy les presentamos a Josep Albors de la empresa ESET, que nos va a hablar sobre ciberseguridad para gamers. Así que muchas gracias y les pido un fuerte aplauso para el ponente. Muy amables, gracias. El escandaloso del fondo, por favor, que se comporte. Bueno, pues ante todos, muchísimas gracias por estar aquí en este marco incomparable como es el Museo del Videojuego de IBI, el cual la empresa a la que represento está muy orgullosa de patrocinar. Y el fundamento principal de esta charla es básicamente tener en cuenta un aspecto que muchas veces pasa pues, un poco de lado, un poco, digamos, desapercibido, hasta que pasa algo malo. ¿Por qué? Porque actualmente ya no solo el tema para gamers, sino cualquiera de nosotros estamos usando dispositivos para conectarnos a Internet, para trabajar, para jugar, para estar en contacto con nuestros seres queridos y al final... Espera. Disculpad. ¿Sí? Vale. Como decía, al final se trata de que nosotros, no solamente los que jugamos a videojuegos, sino los que trabajamos y usamos Internet en nuestro día a día, tengamos la seguridad de que no nos va a pasar nada malo. Bueno, me ha presentado el compañero, soy Josep Albors, soy responsable de investigación y concienciación de SET España. Eso se traduce en que soy el tío raro que mira los bichos que se van moviendo por Internet. ¿Puede ser por móvil o algo? Puede ser porque... A ver, prueba de nuevo, ¿no? Entonces, mi trabajo es investigar pues, aquellas amenazas que se están viendo actualmente por Internet, que ya os digo que son muchas y muy variadas, y además contároslo. ¿Para qué? Para que vosotros podráis tener tanto la seguridad como protegeros de forma adecuada para evitar que os infecten el móvil, que os infecten el ordenador o que... Disculpad, problemas de sonido. Vale, entonces, ese es mi trabajo. Es un trabajo como cualquier otro, lo que pasa es que pues, no tienes horarios y además tienes que disfrutarlo. Por otro lado, pues cuando tengo un poquito de tiempo me dedico pues, a mis aficiones, la lectura, pasear por el campo o jugar a videojuegos cuando tengo un poquito más de tiempo, que por desgracia no suele ser mucho. Pero bueno, lo importante aquí es que sepáis por qué hay amenazas que están dirigidas específicamente tanto a los jugadores como a la industria del videojuego. Encima, no son amenazas que hayan salido en los últimos 2 o 3 años, sino que llevan ya bastantes años con nosotros. Y esto tiene una explicación muy sencilla, y es que la importancia creciente que ha tenido la industria del videojuego desde hace ya tiempo ha hecho que los delincuentes se fijen en ella. O sea, en una industria en la que genera miles de millones, estamos hablando de miles de millones de euros todos los años, que ya ha sobrepasado de largo a lo que genera la industria de la música y del cine, es normal que los delincuentes vayan allá donde está dinero. Y el dinero está en las empresas que desarrollan videojuegos, en las empresas que prestan servicios para jugadores y en los propios jugadores, ya sean sus dispositivos o en las cuentas online que tienen para gestionar sus juegos, sus suscripciones, etcétera. Así, a modo de resumen, solo en España, el año pasado, se generaron 1.747 millones de euros en industria de videojuego. En 2020. De hecho, supuso una crecida bastante importante, también motivado por la situación en la que estábamos. La gente tenía más tiempo para pasar en casa, con lo cual pues, se dedicó a pues, temas de ocio, puede ser los videojuegos, puede ser películas o cualquier otra cosa. Pero los videojuegos concretamente subieron mucho. De hecho, el perfil de los jugadores a lo mejor os sorprende a alguno ver que está casi a la par. O sea, casi tenemos el mismo nivel de jugadores hombres que mujeres. También hay que decir que no todos juegan a lo mismo. La presencia masculina está más fuerte en el tema de PCs y consolas, la presencia femenina suele estar más fuerte en el tema de móviles y otros dispositivos. Pero está bien tenerlo como referencia, que no es algo exclusivo de hombres. Ya hace años que eso dejó de pasar. Y por último, no solamente eso, sino que es una industria que solamente en nuestro país, y no somos tampoco de los más grandes, pero sí de los más, digamos, mercados más respetados en Europa, pues genera muchos puestos de trabajo. Genera mucho dinero y genera mucha inversión. Claro, he dicho antes, si hay dinero,
hay delincuentes que van a intentar ir a por ello. Y eso es lo que está pasando, cada vez más. ¿Veis esto de aquí? Esta gráfica es el número de jugadores que están en un momento dado jugando a algún juego de Steam. Steam es la plataforma más utilizada actualmente en temas de ordenadores para descargar y jugar a un juego. Este pico de aquí, si fijáis la fecha, es marzo de 2020. Todos sabemos qué pasó en marzo de 2020. ¿Qué hicimos muchos? O la gente que podía, pues ya que no podía salir de casa, empezó pues a descargarse juegos, a jugar y pasar más tiempo rato. El tema es que eso se ha ido manteniendo más o menos, bajó en verano del año pasado, volvió a subir en invierno y ahora está bastante estable comparado con conforme estaba antes de la pandemia. O sea, la industria no ha hecho más que crecer. Ese crecimiento significa más dinero, más jugadores y más delincuencia. Al final es un crecimiento que va motivado por el dinero, tanto por el dinero que nosotros nos gastamos, como el que ganan las empresas, como el que los delincuentes quieren robarnos. Ahora bien, si nos pasamos directamente a hablar de amenazas en videojuegos, vamos a ver que hay varios perfiles y sobre todo varias cosas que podemos perder si somos afectados por este tipo de amenazas. A modo de resumen, cada vez pues explicaremos más detalladamente, podemos perder varias cosas. Por ejemplo, podemos perder nuestra biblioteca de juegos. Que alguien nos robe la cuenta de Steam, de Epic Games o de lo que sea y que acceda a nuestros juegos y nosotros no podamos volver a recuperarlos. Hay gente que tiene miles y miles y miles de euros invertidos en su biblioteca de juegos. A lo largo de los años has ido acumulando juegos casi sin saberlo, sobre todo de formato digital, y si te roban las credenciales de acceso, eso lo pierdes. Ya luego peleate tú para intentar recuperarlo, poner una denuncia o rezarle a quien quieras para tratar de que eso no vaya más. También, por ejemplo, la cuenta puede ser utilizada para engañar a nuestros contactos. Que alguien se haga pasar con nosotros, y eso está pasando tanto a nivel, digamos, profesional como a nivel lúdico, que es este, y es que alguien, pues suplantándonos la identidad, intente engañar a nuestros amigos y a nuestros contactos, enviándoles un mensaje, enviándoles un correo, enviándoles alguna invitación a través de una plataforma de juegos, etcétera. Y así otro punto destacable, pues un punto importante que mucha gente hoy en día todavía cae es la reutilización de contraseñas. Imaginaros que estamos usando una contraseña en PlayStation Network, en Steam, en cualquier otro servicio online, y esa contraseña la reutilizamos también para algo, digamos, un poco más personal, nuestra cuenta de Gmail, o incluso algo más profesional, la contraseña para acceder a la red de la empresa. Eso los delincuentes lo saben, y cualquier contraseña que roben, ya sea nosotros directamente o a la empresa en la cual nosotros nos conectamos para poder jugar o descargarnos juegos, la van a intentar reutilizar en otros servicios de forma automática, porque saben que mucha gente a día de hoy sigue reutilizando las contraseñas, lo cual es lógico, porque si cada vez tenemos más servicios, la gente no quiere recordar 50 contraseñas diferentes. Entonces, una contraseña que se cree que es segura o por lo menos es cómoda de recordar, muchas veces la reutilizan en diferentes sitios diferentes. Y eso es un problema muy serio, porque estamos viendo que gente que ha visto comprometido una cuenta pues que no es muy importante, luego ve cómo esa contraseña se reutiliza y le roban su cuenta de Gmail, su perfil de Instagram o su cuenta de Steam. Actualmente, cuando hablamos de amenazas en videojuegos, seguimos hablando, digamos, el primer puesto del ranking a jugadores de PC. ¿Por qué? Bueno, pues porque seguimos usando un sistema Windows que sigue siendo el más atacado por los delincuentes. No porque sea mejor y peor, y ahí podríamos debatir largo y tendido, sino porque, como hemos dicho antes, los delincuentes van donde está el dinero. Y el dinero está en lo que la gente usa. Y si el 90% de usuarios de PC utilizan Windows, pues van a ir a atacar a Windows. Luego pues habrá otras amenazas que atacarán a Linux o Mac, pero no les darán tanto beneficio o tendrán otras finalidades. Lo que sí que hemos visto en los últimos años ha sido un incremento muy importante de amenazas dirigidas a jugadores a través del móvil, específicamente a usuarios de Android, porque es donde está el 85% del mercado, porque es donde se desarrollan las aplicaciones, digamos, para más usuarios y porque es donde hay un problema de seguridad en tanto en cuanto muchos tenemos un móvil Android, pero no lo tenemos a la última, y eso implica que haya agujeros de seguridad que los atacantes pues puedan aprovecharse. Pero los usuarios de consolas tampoco pueden despistarse, porque tenemos una consola, pues ya sea la Switch, ya sea la Xbox, ya sea la PlayStation 4 o 5, la que queráis, que suele venir asociada a una cuenta pues de PlayStation Network, el Xbox Game Pass, el Switch Online, que necesita de usuarios y contraseñas. O sea, es un servicio online que también pueden intentar robarnos.
Y eso pues, nos puede causar lo mismo que hemos dicho antes, pérdida de juegos, utilizar nuestros contactos para propagar otras amenazas o incluso tratar de utilizar esa contraseña en otros servicios. O sea, cualquier tipo de jugador no puede ni debe, digamos, hacer la vista gorda, porque ante estas amenazas nadie es invulnerable. Sí que es verdad que los usuarios de PC suelen estar un poco más expuestos, pero por lo que he dicho antes. Ahora bien, empezamos por los casos de suplantación de identidad, pero no de usuarios, sino de juegos y empresas. Eso es muy viejo. De hecho, eso que estáis viendo aquí es una captura de una versión muy antigua de World of Warcraft, de la página de acceso, por así decirlo, que había al juego. Si no me equivoco, esta captura la hice en 2012, para que veáis que entonces ya había gente que trataba de robar las credenciales de acceso para este tipo de jugadores. ¿Por qué? Bueno, porque era gente que se dejaba dinero, no solamente en pagar la cuota mensual, que siguen haciendo ahora, sino también que se dejaban dinero en comprar pues, vestimentas, complementos, y eso se podía luego revender, como veremos más adelante, por un precio bastante elevado. Eso siguió avanzando y vimos cómo cuando aparecieron las plataformas, digamos, de streaming de juegos, que ahora están tan populares, por ejemplo Twitch, pues también aparecieron las páginas que se hacían pasar por ellas. Y tú accedías a esta página web y pensabas que ibas a ver pues, a tu streamer favorito jugando tu juego favorito, pero te pedían, por ejemplo, que descargaras una aplicación para poder ver el vídeo o que introdujeses unos usuarios y contraseña, y eso lo que hacía era o bien infectar tu equipo o robar estas credenciales. Si avanzamos un poquito más en el tiempo, veremos cómo ya intentaron profesionalizarse un poco más. Esto que veis aquí no es una página de acceso directo a nuestra cuenta de Steam, sino que es una aplicación que está intentando que nosotros introduzcamos nuestro usuario en nuestra contraseña de nuestra cuenta de Steam para robarla y a partir de ahí pues obtener todos los juegos que tenemos nosotros almacenados, los contactos, etcétera, etcétera. O sea, este tipo de suplantaciones de identidad o phishing es algo que se está haciendo todos los días. Para cualquier usuario, para cualquier usuario de plataformas y servicios online asociados a videojuegos. Y todos los días cae gente. Y es un problema porque se están multiplicando. Si antes era una vez a la larga, ahora en nuestro laboratorio de amenazas vemos cómo todos los días están apareciendo tipos de páginas similares a esta o ya cosas un poco más complejas. Lo que hemos visto también es que en los últimos años, con el movimiento de los jugadores a plataformas móviles, se han multiplicado los casos de phishing, pero ya mucho mejor hechos, dirigidos a jugadores pues, de juegos en móviles. Aquí veis un caso que tiene un apartado gráfico bastante interesante, es una suplantación del juego PUBG, ¿vale? Y lo que hacen es pues, intentar convencer al jugador mediante imágenes que son relacionadas con el juego que deben hacer registros o deben registrarse o deben acceder o bien con su usuario y contraseña o bien accediendo con otros usuarios relacionados con sus redes sociales. ¿Por qué? Bueno, no solamente por poder acceder y así seguir propagándose más, sino porque saben que los usuarios reutilizan las contraseñas, como hemos dicho antes. Si os fijáis, incluso llegan a poner pues condiciones o incluso advertencias diciendo que sí, que tu cuenta puede estar aprobada, pero tienes que esperar un tiempo, porque así saben que ganan las horas suficientes para que el usuario no sospeche de nada hasta que ya han conseguido robarle esas credenciales de acceso. Luego hay algo también muy antiguo que sigue funcionando, por desgracia, y que viene heredado de lo que son las falsas aplicaciones que nos descargábamos en nuestro PC. Ahora ya no tanto, porque el tema de los precios de los juegos pues, ha bajado bastante si te esperas un poco, pero hasta no hace mucho era bastante común que a la hora de que salía un juego nuevo, mucha gente se lo bajase sin pagar, pues de páginas de cracks, páginas piratas, etcétera. Y eso solía venir con sorpresa. Eso es un problema porque a día de hoy la gran mayoría de ese tipo de páginas suelen venir con algún regalito. Puede ser en forma de virus, puede ser en forma de robo de identidad, puede ser en forma de robo de tarjetas de crédito, lo que el delincuente quiera. Y hay que ir con mucho cuidado porque precisamente los delincuentes saben que la gente que se descarga este tipo de aplicaciones desde webs no oficiales, digamos que tiende a bajar mucho la guardia para conseguir lo que necesita. Bueno, pues eso también se ha trasladado al mundo de dispositivos móviles. Cuando sale un juego que tiene más o menos éxito, intentan engañar a la gente diciéndoles que hay una versión para móviles que no es oficial, obviamente, pero que utilizan imágenes oficiales para que la gente pues caiga un poco en este tipo de trampas. Lo hemos visto en los últimos meses, con el caso de Cyberpunk 2077, pasó también
con el caso de Valorant, cuando no había versión para móviles, pasó con otros muchos juegos anteriormente, pues me recuerdo, por ejemplo, caso como el Fortnite, cuando no estaba disponible para Android, etcétera. Y lo que hacen es simular esa descarga de esa aplicación, simular que hay un icono también idéntico a la aplicación legítima, pero no te dejan jugar porque obviamente ese juego no existe. Lo que intentan es engañarte para meterte en una espiral de descarga estas otras aplicaciones que realmente son las que están infectadas, o introduce tus datos personales en esta página web para registrarte y ahí ya te piden usuarios, contraseñas, tarjeta de crédito y lo que el delincuente quiera, y ahí ya depende de la habilidad, conocimiento o conciencia de la persona, pues deducir si está en un sitio legítimo o no. La diferencia entre caer en la trampa o no muchas veces es, por ejemplo, haber asistido a una charla como estas. También vemos cómo, obviamente, algo que se ha popularizado en los juegos online es el tema de los micropagos. Yo tengo una opinión personal con respecto a los micropagos, porque mucha de la gente de los que estamos aquí en el museo hemos crecido y muchos de vosotros habréis visto como antes, cuando tú jugabas a un juego, los personajes o complementos adicionales se desbloqueaban jugando, dedicándole horas, dedicándole esfuerzo y te aparecían pues esas recompensas. Ahora no, ahora tú puedes conseguir esas mejoras a golpe de tarjeta de crédito. Pero claro, eso cuesta dinero y muchos chavales no tienen dinero o directamente no quieren gastarse ese dinero si ya eres más adulto y dispones de tarjeta de crédito. ¿Qué pasa? Que eso los delincuentes no saben y lo que hacen es pues decir, vale, aquí te doy la oferta de generar tu propia moneda electrónica para dentro del juego y úsala como si hubieras pagado realmente por ella. El gancho es muy efectivo, tanto en PUBG como en Fortnite, como cualquier otro juego que utilice pagos o micropagos dentro del propio juego. Y aún así, aunque parezca evidente que es un engaño, mucha gente cae, de todas las edades, porque se les promete obtener algo que cuesta dinero con tan solo hacer un par de clics. Eso es algo que a día de hoy está causando serios problemas, porque no solamente descargan aplicaciones que suelen estar infectadas, sino que también algunos inocentes introducen datos de su cuenta bancaria o de su tarjeta de crédito pensando que así van a conseguir una multiplicación por X del dinero que van a intentar introducir en esa aplicación para después intercambiarlo por objetos o ventajas en el juego online. Luego están también los clásicos cheats o los clásicos software de trampas. Los más veteranos de aquí del lugar reconoceréis el famoso cheat para ver a través de los muros el Counter-Strike. Obviamente eso es una ventaja increíble, poder ver al enemigo donde esté e incluso con otras opciones poder ganar disparos a la cabeza simplemente pulsando clic. Pero hay otros muchos mods que también están dirigidos a otro tipo de jugadores. Pues ventajas que ofrecen en juegos como Minecraft, ventajas que ofrecen en juegos sobre todo de primera persona, competitivos, League of Legends, etcétera. Eso es algo que a mucha gente le atrae, porque mucha gente empieza a jugar y se fija en la gente que ya lleva mucho tiempo jugando o ya tiene cierta experiencia y quiere ser como ellos. Lo que no entienden es que para llegar a ese nivel han habido muchas horas y un proceso de entrenamiento muy largo. Tú no puedes pasar de 0 a 100 en 2 días porque es imposible. No te has entrenado como que esas personas que ya tienen un nivel lo suficientemente elevado. Pero hay personas que piensan que con este tipo de trucos, cheats y demás, pueden, trampeando el sistema, llegar a ese nivel y ser tan buenos como aquellas personas a las que siguen. Bueno, pues eso es lo que aprovechan los delincuentes. Y saben que ahí hay un filón porque, entre otras cosas, llegar a ese nivel te proporciona cierto estatus, cierta ventaja o cierta posición social incluso dentro del mundo online frente a tus compañeros de escuela, compañeros de trabajo, compañeros de juegos, etcétera. Y hay gente que quiere acortar el camino y por eso se realizan este tipo de trampas. Incluso algunas directamente, como esta que está preparada para Warzone, ya avisa que es un truco y lo que quieren es realmente descargarte algo en tu sistema. Esto es una herramienta de preparación que utilizan algunos delincuentes aficionados, porque tampoco se les puede llamar que sean especialmente avanzados, para generar este tipo de aplicaciones, como hemos visto antes, para aquellos usuarios que quieran obtener ventajas en un juego. Lo que hacen realmente es, se conectan a un servidor, descargan un virus, infectan el sistema. Así de sencillo. Pero hecho para tontos. Clic, clic, clic y ya está. Nada de programación, nada de reversing avanzado de amenazas, no. Clic, clic y clic.
Y esto genera muchas infecciones, porque cuanta más gente está aprovechándose de este tipo de utilidades, pues más virus genera y más víctimas pueden obtener. Y luego están las estafas, que no tienen nada técnico, pero que se aprovechan de un gancho, que puede estar relacionado con los videojuegos o no. En este caso voy a poner un ejemplo que sí está relacionado con los videojuegos. La imagen habla por sí sola, y es de hace unos meses. Ahora más o menos sigue siendo complicado, pero más o menos van saliendo restock de PlayStation 5 y Xbox, y si estás atento puedes comprarla. Esto en Navidades era imposible. Más o menos de esa fecha es esta captura. Que a ti te salga una publicidad en tu móvil o en tu ordenador diciendo que MediaMarkt te está regalando, vas ahí con el logotipo oficial, una PlayStation 5, pues hombre, en ese momento mucha gente dice, voy a ver qué es, está bien hecho, tiene el logotipo oficial, el logotipo del comercio, bien, la he ganado, no sabemos cómo, pero la he ganado, solamente he pulsado un botón. Las reglas son que pues tienes que pagarles, nada, un gasto de envío mínimo. Primero te dicen 2 euros, luego vas a pagar y te dicen que es 1,50, mejor, una oferta mejor. O sea, le he ganado, solo tengo que pagar 1,50. Pero claro, hace falta que introduzca los datos. Pues hombre, lo lógico, me la tienen que enviar a mi casa, pues me lo tienen que enviar, tengo que poner mi nombre, mis apellidos, mi dirección, mi tarjeta de crédito para que se compren ese 1,50 €. Pero aquí, abajo, ahí, hay un churro de letras que casi nadie lee. Y al no leerlo lo que hacen es, sí, te voy a dar los datos de la tarjeta, pero no te acaban a cobrar 1,50. Lo que te van a cobrar es una suscripción a un servicio que te da la posibilidad de entrar en un sorteo que a lo mejor tienes X cupones para conseguir una PlayStation 5. Y esa suscripción te está cobrando 30 € cada 15 días. Y eso siendo generosos, en el mejor de los casos. Porque si eso no es una empresa que hace esta especie de trampas, puede ser perfectamente un delincuente que directamente con esa tarjeta de crédito te vacíe la cuenta. Todo porque tú querías una PlayStation 5 cuando estaba difícil de conseguir. Y luego tenemos también el tema de conseguir juegos pues, por menos precio del que normalmente se suelen ver en las tiendas. Y aquí es un terreno gris. No es ilegal pagar menos por un juego. De hecho, hay muchas maneras de conseguirlo, pues porque hay otras personas que los pueden comprar y revender, hay páginas que compran estas claves o compran mucho lote, con lo cual te puedes ahorrar unos buenos euros. El problema es cuando no se revisa la procedencia de esos juegos. Y muchos juegos, o muchas llaves para conseguir esos juegos, se están utilizando como blanqueo de dinero de tarjetas de crédito robadas. Es decir, hay un delincuente X que ha conseguido robar 3.000 tarjetas de crédito, está vaciándolas el dinero, pero como canta mucho vaciar 3.000 € de una cuenta y podamos trasladarlas a otra, lo que hacen es tratar de limpiar ese dinero. ¿Qué hacen? Compran packs de llaves de juegos a un precio más o menos barato y los revenden más barato. Claro, si tú ese chequeo no lo haces, tú no sabes esa llave de dónde ha salido. Tú como comprador vas a una tienda de estas, a G2A por ejemplo, compras tu juego a mitad de precio y Santas Pascuas. Pero al cabo de 2 meses alguien contacta contigo, la empresa desarrolladora, diciendo que esa clave es ilegal, se ha obtenido de una forma ilícita y te cancela el acceso al juego. Teniendo en cuenta que muchos juegos al día de hoy necesitan de una conexión online para funcionar o para hacer un chequeo, pues te has quedado sin juego y sin dinero. Y eso ha pasado, y eso después, no me interrumpas, cansino. Y eso ha pasado, y este caso fue bastante gordo el año pasado, porque al principio parecía que, bueno, es que ese dinero tampoco podemos chequear de dónde ha venido, pero fue tan grave el tema y tantas tarjetas de crédito robadas usadas para blanquear dinero comprando estos juegos y después revendiéndolos, que empresas como G2A, una de las más importantes en el sector, se vio obligada a reconocerlo y pagar hasta 10 veces la cantidad que la gente normal como nosotros pagaron por los juegos que se estuvieron afectados a sus desarrolladores. O sea, esto sigue pasando a día de hoy. Y es un problema serio, porque se está utilizando una ficción como la nuestra para blanquear capitales que provienen de los delincuentes, de ciberdelitos. Y no solo eso, es que ya no solamente que utilicen un juego o la llave de un juego para blanquear capitales, sino que estamos viendo ya situaciones, no de ahora, de hace ya bastantes años, que se están pagando cantidades absurdamente altas por ítems, skins, mejoras gráficas o visuales,
En este caso son cuchillos del Counter-Strike. Y estos son baratos. Estamos hablando de cuchillos que valen pues $1.800. Solamente porque tienen una forma, un color especial, pero que son raros de conseguir. Son como los cromos. Pero es que hemos visto cantidades que llegan a sobrepasar los 20, 30, $50.000. No solamente en Counter-Strike, sino también en otros juegos. Y esto, bueno, puede ser una manera de atraer a jugadores que tienen mucho dinero y darles algo que es exclusivo para ellos, o puede ser una manera también, si no se controla, de blanquear capitales que vienen del cibercrimen. Y eso es un problema. Hace nada hemos visto cómo se han vendido un Super Mario 64, ¿era? Nuevo, $1,500,000. ¿Creéis que ese es un precio justo para un juego que vendió millones de unidades? O sea, no es raro. No es un juego que se hayan distribuido muy poco. Se vendieron millones de unidades. Lo único que era es que estaba precintado. Ya, pero pagar $1,500,000 de eso, no sé, a mí me parece un poco sospechoso. Alguien está intentando, digamos, lavar un poco de dinero que no sabemos muy bien de dónde ha venido. Pues aquí pasa lo mismo, pero en vez de con materiales físicos, materiales virtuales. El problema es que eso ya se está popularizando de tanta forma que se pueden obtener no solamente ítems concretos, sino packs. Y se ofrecen, pues, por ejemplo, un pack navideño de Fortnite, pues por cantidades ya un poco más comedidas, buscando otro tipo de público con menos capacidad para gastar dinero en ese tipo de indumentarias o equipo especial. Aquí estaríamos hablando, por ejemplo, pues de los 150, 250, $90, algo que alguien ya se puede permitir para, digamos, destacar entre su grupo de amigos y tener algo que ellos no tengan. Problema, que esto se ha convertido en un negocio tan grande que los delincuentes tienen paneles totalmente gestionados en los que pueden ir viendo las cuentas online que están robando, a qué tipo de servicio pertenecen, si es de PlayStation Network, si es de Xbox Live, si es de Steam, si es de Nintendo, qué tipo de cuenta, si es una cuenta con muchos juegos o muchos complementos ya descargados, y eso después se vende en un mercado secundario que no sabemos muy bien dónde va a parar. Sobre todo el dinero que se paga por él. Así estudios, pues se han hecho muchos y muy extensos. Este solamente es uno de los últimos meses, en el que decían, pues así por lo alto, que, por ejemplo, en Fortnite, por el aspecto de un personaje, se pueden pagar entre $25 y $250 por un aspecto. Hay una infinidad, algunos son limitados en el tiempo, etcétera. Pero es que eso no es nuevo. En World of Warcraft, hace años, hace una década, ya pasaba eso y se pagaban cantidades absurdamente altas del nivel de miles de euros por cosas exclusivas que solamente pues, ciertas personas tenían. Con lo cual estamos viendo que, como he dicho al principio, si hay dinero, habrá ciberdelincuentes que quieran aprovecharlo. Y una de las maneras que están haciendo es robando cuentas para robar su contenido, ya sean los juegos que tienen o directamente los complementos que tienen dentro del juego, y luego los venden en mercado secundario para recuperarlo en forma de dinero. Sea dinero físico, criptomonedas o lo que quieras, pero cosas con las que puedas comprar otras cosas. Y yo os aseguro que esos delincuentes no se quedan solamente comprando juegos, pasan a otras cosas más graves. Los clásicos. Bueno, los que lleváis tiempo aquí con el tema de la informática sabréis qué pasaba pues, cuando te descargas algo de un sitio un poco medio extraño. Puedes descargar un juego craqueado, puedes descargar algo que no es lo que parece, no, esa película Blancanieves y los 7 enanitos no era lo que parecía, y puedes descargarte algo que tenga una sorpresa dentro, como es este caso. Bueno, tú vas aquí para bajarte el Cyberbug 2077, cuando acaba de salir no quieres pagar por él porque dicen que tiene muchos fallos, quieres probarlo antes, ¿vale? Pues lo bajas de aquí, ves que el juego pues tiene ahí, te ponen en la presentación, la página, ves de dónde está descargándose, de Estados Unidos, pero cuando lo descargas y vas a instalar, realmente lo que está descargando es un fichero o varios ficheros que el juego, para empezar, no te lo van a dar, al menos en este nivel. Hay otros que, como son juegos más sencillos, sí que pueden hacer una especie de... Te pasamos el juego craqueado y de regalo te metemos ahí un troyano o lo que sea. Y eso, que a día de hoy a mí me sorprende que pase, porque con la cantidad de juegos que hay para jugar, con la cantidad de juegos que nos dan gratis todas las semanas y con lo más rápido que bajan ciertos juegos, el Cyberpunk lo puedes conseguir ahora por entre 15 y 20 euros, pues me extraña que todavía haya gente que se arriesgue a descargar material, ya sea software pues para jugar o software para trabajar,
desde páginas web de dudosa reputación. Y más cuando los propios navegadores, ya no el antivirus, el propio navegador ya te avisa de que ahí hay algo raro. Pues a mí me sorprende en 2021 que siga pasando eso. Y ya por ir terminando el aspecto de amenazas, hay una que llevo siguiendo desde hace muchos años, concretamente desde el año 2011, que es cuando yo empecé a investigar sobre criptomonedas. Y es la utilización de nuestros ordenadores o de nuestras consolas o de nuestro, ponga aquí, cualquier cacharro conectado a Internet, desde tu router a tu televisión inteligente, a tu cacharrito que te has comprado en AliExpress para ver Netflix sin pagar. Cualquier dispositivo que esté conectado a Internet puede ser aprovechado por un atacante para su propio beneficio. ¿Y cuál es el beneficio más directo que puede tener un delincuente a día de hoy? Pues, por ejemplo, poner a minar nuestro flamante ordenador que nos acabamos de comprar, si hemos tenido suerte, pagando un plus del 50% por una tarjeta gráfica que les permite pues, obtener un rendimiento inmediato. Esto básicamente es, estás pagando el ordenador, pagando la gráfica, pagando la luz, pagando el software para que venga otro desgraciado, te infecte el ordenador y genere beneficio para él. Si aún te instalará el minero para que tú ganes las criptomonedas como bitcoins, aún, pero no, el beneficio se va para él. Con lo cual, pues hay que tenerlo en cuenta a la hora de descargar según qué cosas. Ya no porque nos instalen un virus, sino porque nos instalen encima algo que nos haga pagar todos los meses un plus en nivel de electricidad y que encima desgaste todos los componentes de nuestro ordenador. O sea, ojito con eso. Y así como último tema destacable, sí que me gustaría recordar algo que en 2020-2021, lo que llevamos de año, a mí me ha sorprendido por la gran cantidad de filtraciones que se han producido. Ha sido un año complicado, a nivel de seguridad no os podéis ni imaginar la gran cantidad de ataques que hemos tenido que ir bloqueando, siguiendo y demás, y los que vendrán, porque esto no ha terminado. Pero si algo me ha sorprendido es cómo los delincuentes ahora mismo están consiguiendo robar información confidencial de las empresas, que lo que también nos afecta a nosotros, y encima la están utilizando para chantajear y conseguir rescates millonarios. Así, a bote pronto, por ejemplo, podemos hablar de desarrolladoras importantes como Crytek o Ubisoft, que fueron atacadas, les cifraron toda la información de los servidores, solicitaron un rescate y además la información que robaron pues también la utilizaron para presionar. ¿Qué información les robaron? Pues les robaron información referente a juegos, al motor que utilizan para desarrollar los juegos, etc. Esto, cuando es solamente cifrado de información, se conoce como ransomware, que lo habréis oído en las noticias desde hace algún tiempo. Pero cuando eso, además, se le añade que te roban la información para extorsionarte, ahí es donde nosotros debemos preocuparnos. Porque entre esa información que roba está la nuestra como usuarios de esas empresas. Y como veis, los delincuentes no se andan en chiquitas. Estamos hablando de gente que suele solicitar millones de euros como un rescate. Porque saben que esas empresas los pueden pagar y porque saben que si no lo hacen, pues se quedan sin poder trabajar durante un tiempo y además les puede caer una multa bien gorda del Reglamento General de Protección de Datos, que obliga a todas las empresas que sufran una filtración de este tipo a comunicarlo y encima pagar las consecuencias. O sea, están extorsionándoles por esa doble vía. Por ejemplo, Capcom, que aquí tenemos una exposición de Street Fighter 2, también se vio afectada. Se vio afectada a nivel que consiguieron no solamente robar información de juegos, sino de proyectos futuros. Esto salió meses antes que se produjera el lanzamiento de Resident Evil Village, por ejemplo. Y ya sabían, gracias a estos robos de presentaciones internas, cómo iba a funcionar, cuáles eran los planes de mercado, cómo iban a gestionar el lanzamiento en diferentes mercados a nivel mundial, etcétera. O sea, no solamente te crean mala imagen, sino que te arruina la confidencialidad de los planes que tienes de cara al futuro, con lo cual la competencia puede reaccionar. Estamos hablando de pérdidas millonarias. Pero lo que nos afecta es lo que pues, está relacionado con nuestros datos. Por aquí tenemos el caso de Nintendo. También tuvo un ataque bastante masivo en mayo del año pasado, el cual se le robaron pues, información de proyectos cancelados, diseños curiosos de personajes que no se llegan a utilizar y algunas curiosidades más que a nivel de, por así decirlo, historia del videojuego, pues fue curioso. Lo que no fue tan curioso fue que 150.000 cuentas de usuarios de Nintendo, principalmente de Switch, también se vieron afectadas y que se utilizaran para realizar pagos sin nuestro permiso. Hubo gente que vio cómo alguien estaba cargando a su cuenta de PayPal asociada a la cuenta online de Nintendo para comprar juegos
y estaban cargando pues decenas, cientos o incluso en algunos casos miles de dólares a su cuenta que después tuvo que reclamar. Y ahí nosotros como usuarios no tenemos la culpa. Nosotros nos hemos hecho nuestro trabajo. El problema es cuando la empresa que se encarga de custodiar esa información no ha hecho los deberes y eso nos repercute en gastos o pagos que nosotros no hemos autorizado. La gran mayoría de esa gente recupera ese dinero, pero el susto ya te lo llevas. Y lo venimos siguiendo con otras empresas, no voy a quedarme solamente en Nintendo. PlayStation 4 sufrió la filtración de Last of Us, Xbox se vio cómo se filtró código fuente de antiguas consolas que podía ser aprovechado para otras menesteres. Bueno, los amigos de Cyberpunk 2077 también entraron, cifraron y robaron la información. O sea, no se escapa ninguna. Y más recientemente, Electronic Arts, el código fuente del FIFA, también se lo llevaron. Y eso es un problema porque si pillan el código fuente de un juego, pueden revisarlo para generar modificaciones o generar trampas que a los que jugamos online de forma legal nos puede afectar. Incluso pueden descubrir vulnerabilidades que si tenemos instalado lo pueden utilizar para colarnos algún virus. Y por eso es especialmente peligroso este tipo de ataques a empresas desarrolladoras, no solamente porque les roban los secretos, no solamente porque tienen información nuestra que nos puede perjudicar, sino que también se puede utilizar estos robos para perjudicarnos como jugadores. Por último, un recordatorio especialmente para los padres, los que tenéis hijos en edad de jugar, es que, por desgracia, hay una lacra que no tiene que ver con virus ni con amenazas, pero que sí que es importante tener en cuenta. Y es el ciberacoso que se produce dentro de los juegos online por parte de ciertos jugadores a otros jugadores. De la misma forma que habréis visto que este ciberacoso se suele producir muchas veces dentro de las escuelas o a través de chats de WhatsApp, también en los juegos hay la posibilidad de hablar con otros jugadores mediante chat, mediante audio, y la cantidad de insultos, la cantidad de amenazas, la cantidad de improperios que se lanzan muchas veces podría llegar a sorprenderos. Cuando estamos jugando, pues estamos en nuestro mundo y normalmente la mayoría intenta jugar con gente de confianza. Pero hay juegos que permiten pues esa conexión con otras personas y que la mayoría de ellas serán muy buena gente, pero siempre hay algún pequeño troll que intenta destacar con encima del resto, haciendo la vida imposible a los demás jugadores. Y eso es un problema porque la gente que sufre este tipo de acoso pues puede verse afectada tanto anímicamente como físicamente. Y si no lo detectamos a tiempo puede tener consecuencias más graves. Por eso es importante hablar con nuestros hijos y ver si han tenido algún problema que no nos quieran contar o que han sufrido algún percance cuando estaban jugando en un espacio supuestamente seguro para así tratar de que eso pues no vaya más. Y la solución no es cortar la conexión a internet y dejar que el niño pues deje de jugar, porque eso lo único que hace es agravar los problemas. Porque si yo no puedo jugar en mi casa, me iré a casa del vecino o a casa del amigo y entonces los padres han perdido totalmente el control de ese pues, espacio supuestamente seguro. Para terminar con conclusiones y consejos, os voy a dar 3 consejos fácilmente. Y esto lo podéis aplicar tanto para si jugáis, como si trabajáis, como si utilizáis internet a diario a nivel de usuario normal. Todas las cuentas que tengáis asociadas con usuario y contraseña, todas ellas, si podéis, y la cuenta lo permite, que a día de hoy el 80% de servicios lo permite, Gmail, Facebook, Instagram, cualquier otra cuenta asociada a juegos o incluso a nivel profesional, permiten incorporar algo que se llama doble factor de autenticación. Eso es algo tan sencillo como intento entrar a Gmail desde un móvil que no es el mío. Vale, introduce tu usuario, introducido. Introduce tu contraseña, introducido. Introduce ese código que se acaba de generar en tu aplicación móvil que solamente dura 30 segundos y que solamente tienes tú. Puede parecer una tontería, pero eso evita que la mayoría de delincuentes puedan acceder y robaros vuestra cuenta de lo que sea. O sea, no cuesta nada que hacer, no cuesta nada de configurar, es gratuito y os puede, digamos, solucionar o evitar varios problemas. Segundo, todo lo que sea compras de software, sean juegos o no, que sea desde sitios legítimos, que sean distribuidores autorizados, que tengan pues esa autorización y que sobre todo que los instaladores pues sean verificados por los propios proveedores de este servicio. Así os evitáis, no todos, pero sí la gran mayoría de instaladores que estén, por así decirlo, siendo usados
por los delincuentes para colaros un troyano pensando que os habéis descargado el último juego o directamente la última película o directamente ese software que necesitáis para trabajar pero que no queréis pagar los 15 euros que vale por él. ¿Vale? Siempre la descarga sea de webs legítimas. Y por último, la seguridad. Que os protejáis de las amenazas pues con una solución de seguridad. A mí me da igual, yo vengo de una empresa que vende soluciones de seguridad, pero me da igual que la que uséis con tal de que sea efectiva. Por lo menos usad alguna. Porque mucha gente, incluso a nivel de juegos, dice, no, es que el antivirus me ralentiza el ordenador. Hace 10 años, hace 5 años, ese argumento te lo compraba. Ahora mismo no te lo compro. Cualquier ordenador que te compres hoy en día te va a mover el juego sin pérdida de FPS ni de rendimiento por cualquier antivirus que instales. ¿Vale? Eso cuando los ordenadores tengan menos potencia era comprensible. Lo mismo con los móviles. Hay móviles que ahora mismo les dan sopas con onda a cualquier ordenador. No me tiene ningún sentido que un móvil con 8 o 16 GB de RAM o 6 o 4 digas que no, es que si pongo el antivirus me ralentiza el móvil. No. Eso cuando los móviles tenían medio giga de RAM, pues aún. Pero ahora no se compra. Y sobre todo con el tema de doble factor de autenticación, para los que sois jugadores, que sepáis que hay herramientas específicas. Steam tiene su SteamGuard, Blizzard tiene su Authenticator, PlayStation utiliza SMS, Xbox utiliza la cuenta, digamos, oficial que tiene asociada con Microsoft. Y eso, pues, es algo tan sencillo como instalar la aplicación y cada vez que accedas, ya sea desde tu dispositivo o principalmente desde un dispositivo que no sea el tuyo habitual, te pida este código. No cuesta nada introducir 4 o 5 letras, pero la capa de seguridad que te da es enorme. Por los padres, hombre, no voy yo a ser quien os recuerde que las responsabilidades paternas influyen en la educación de vuestros hijos y que es algo que tenemos que tener en cuenta. A nivel de videojuegos igual. Obviamente no vais a poder revisar lo que está haciendo vuestro hijo o hija todos los días o con quién está jugando, porque no hay tiempo en el día para hacerlo. Pero sí que podéis interesaros por ver qué está haciendo, o ver con quién ha jugado, o si alguien le ha dicho alguna cosa que no debería. Y sobre todo, esto especialmente me duele un poquito personal, tener en cuenta que hay una regulación que te guía para saber qué juegos son más adecuados para tu hijo o para tu hija. Lo digo porque estos últimos días, especialmente, han habido incluso noticias aparecidas en periódicos de tira nacional que acusaban a juegos como Fortnite, que te puede gustar más o menos, pero directamente acusaban al juego de crímenes que se han ido produciendo en nuestro país con bastante violencia. ¿Por qué? Porque las otras excusas se les habían acabado. Y eso es algo que llevamos viendo durante décadas. Cuando no sabes a quién echar el muerto, la culpa es de los videojuegos. Que hay un tiroteo en un colegio de Estados Unidos, la culpa es desde el Doom y del Quake. Que hay un loco que asesina a sus padres con una katana, pues la culpa es del Final Fantasy. Que ha habido una paliza a un joven en La Coruña, pues la culpa es del Fortnite. No, señores, crezcamos un poco, maduremos, intentemos sacar la raíz del problema donde está. No culpemos a los videojuegos cuando hay una calificación y hay todo un código de regulación que te dice perfectamente qué juego es apto para qué tipo de usuario o incluso la edad. Bueno, hasta aquí mi charla. He dejado 2 minutos por si tenéis alguna consulta o duda, así que ahora mismo, por favor, pues ven aquí y plantéamelas. Bueno, pues deja también para el resto. Tengo un montón de dudas. Bueno, ¿se escucha o no, Edu? Esto es Se lo de escucha. siempre. Vale. A ver, Josep, gracias por venir, por dar la charla, súper interesante. Y bueno, tengo un puñado de dudas que a ver si me las puedes resolver. Mira, el primero, ¿cómo nos recomiendas tú que gestionemos las contraseñas? Es decir, ¿tú recomiendas que utilicemos una contraseña distinta para cada servicio? Por ejemplo, en Amazon yo tendría que tener una contraseña, mi cuenta de Microsoft tendría que tener otra, mi cuenta de Play tendría que tener, la Play Store tendría que tener otra. Correcto. Eso sería una locura, tío, porque no me podría recordar, o sea, yo no, a mí la memoria, no me acuerdo ni de lo que comí ayer, como para acordarme de 200 contraseñas. Que Bueno, estoy de acuerdo contigo que eso es lo más seguro. Pero ¿cómo podemos gestionar eso? Para eso existen aplicaciones, muchas de ellas gratuitas, o incluso algunas incluidas en tu propio antivirus, que te permiten gestionar estas contraseñas, las almacenas en lo que se llama como una especie de baúl seguro, y tú solo tienes que acordarte de una contraseña. De forma que cuando vayas a acceder a ese sitio, el propio gestor de contraseñas te recordará cuál es la contraseña que vas a usar y la introducirá. Y eso se queda guardado en una parte cifrada
de esa aplicación para que cualquiera que entre al ordenador, en cual sea de forma ilegal, no pueda ver el contenido. Ajá. O sea, soluciones hay. Por ejemplo, una de las más no comentadas es KeePass, pero por ejemplo también nuestro antivirus tiene una opción para guardar y gestionar esas contraseñas, y no somos el único. Claro. Espera, que estoy... Pasa el micrófono, por favor. Apuntarlo en una libreta y ya está. La libreta está bien siempre que controles quién accede a ella. En tu caso, si lo dejas en casa no debería pasar mayores problemas. El problema es que cuando vas a oficinas a ver cómo está montada la seguridad y te ves que justo al lado del ordenador tienen un post-it, un papelito con la contraseña de acceso, ahí... Es que no te oigo, perdona. ¿Hola? Sí. O una libretita así pequeña de estas que hay en las gasolineras. Una de estas libretitas que hay así pequeñas en las gasolineras que vale €1, coges, apuntas ahí y te lo dejas escondido o en el armario de la ropa o algo así. Y ya Eso está. es lo que decía. Eso en tu casa, en un sitio de confianza, puede servir. El problema es que cuando hay gente que eso lo traslada, por ejemplo, a su oficina, eso ahí no vale. En el bolso. Tampoco. Los bolsos se lo pueden robar. Bueno, ya. Ese es el problema. En tu casa, en un sitio seguro, puedes valer. Pero a nivel ya profesional o para cosas, digamos, un poco más confidenciales, no es recomendable. Yo personalmente lo que hago es en las notas del teléfono, como se pueden bloquear también, es lo que has comentado, ¿no? Sí. Eso, ¿no? Que personalmente yo lo que hago es en las notas del teléfono, eso, la puedes bloquear y ahí me apunto todas las contraseñas que utilizo normalmente. Y es eso, en el teléfono mismo te tienes que acordar de una contraseña solo, entras y ahí tengo... Eso es lo que hago yo, tampoco manejo muchas contraseñas, a mí me funciona. Vale. Luego está la versión, digamos, hardcore, que es una de las que uso yo, porque trabajo en seguridad. Esto que veis aquí es un USB con protección física frente a acceso no autorizado. Es decir, este USB tiene un cifrado que todo lo que hay dentro, si yo lo pincho, no lo vas a ver. A menos que yo introduzca la contraseña de 8 caracteres en el panel numérico, eso no lo va a entender nadie. Además, dentro de lo que está, no está en un fichero TXT, está en otro fichero que va cifrado. Con lo cual, yo si esto lo pierdo, no me preocupa, porque nadie puede acceder a ello. Pero esto es algo, digamos, ya muy estricto. Yo esto solo lo utilizo cuando salgo de viajes al extranjero. Ahora mismo no, pero para que veas. Posibilidades hay muchas. La libreta es una, la que te has comentado es otra, un gestor de contraseñas instalado en tu ordenador es otro, esta es un poco más extrema, hay quien utiliza servicios en la nube, a ella cada cual. Lo que no debemos hacer es reutilizar contraseñas. ¿Más preguntas? ¿De las CDKs? Sí. A ver, el tema de los CDKs. Josep, yo reconozco que compro CDKs No hay ningún problema. de extraña procedencia. ¿Vale? Me meto por eBay y compro... Me meto por eBay y veo las, por ejemplo, Game Pass de Xbox. La suscripción vale 10 euros al mes. Pues me meto en eBay y habitualmente pongo Game Pass Xbox y me sale la... Para, cariño. Y me sale una serie de, pues empieza, pues suscripción de un mes. Y si la suscripción convencional de un mes vale 10 euros Microsoft, pues a mí me puede costar 3,50, 3 euros el mes completo. Esa CDKey que yo compro es legal, porque a mí me la está validando Microsoft. Pero eso de dónde... O sea, la cuestión es, ¿de dónde vienen todas esas CDKeys? Es legal porque las están vendiendo un montón de dealers en eBay y no les bloquean las cuentas ni nada. De hecho, a los mismos les voy recomprando CDKeys y tal, tío. Mira, el tema de las CDKeys se pueden comprar en varios paquetes, con lo cual, cuando más compras, más baratas salen. Hay gente que compra para revenderlas y eso es perfectamente legal. Lo que pasa es que no te compra una, no te compra 1000, te compra
decenas de miles. Luego están las que permiten, por ejemplo, pagar un precio menor dependiendo de la región en la que estés. Esa también. Correcto. Lo que pasa es que, por ejemplo, hay empresas como Steam, que eso ya lo está capando, para que tú no puedas aprovecharte un precio menor en otra región y tal. Con el tema de Microsoft, bueno, eso es que, si te fijas, no es nada nuevo, porque con el tema de licencias de Windows, una licencia Windows, tú vas a comprarla a cualquier centro autorizado y te cuesta 100 y pico pavos. Pero en cambio en eBay puedes comprar una licencia OEM que está asociada a un hardware de un dispositivo en concreto por 5 o 10 euros y es perfectamente legal. O sea, el problema no es el uso de esas CDX que tú estás haciendo, que es legal. Si el distribuidor encima es autorizado, está perfecto. El problema es si hay alguien que está aprovechándose de esa reventa para blanquear dinero proveniente del robo de tarjetas de crédito. Y eso ya es más difícil de averiguar. Por eso es importante ir a, por lo menos, distribuidores legales que conozcas que tienen cierta experiencia. De hecho, hubo un caso que se juzgó hace poco, el cual un trabajador propio de Microsoft robó millones de claves porque hubo un fallo en la forma en que se generaban y él llegó a tal punto de revenderlas que conforme él vendía o dejaba de vender, el precio medio subía o bajaba, porque tenía tanta influencia en el mercado que pasaban esas cosas. Con lo cual, el tema de las CDX, todo el mundo va a ir a donde está más barato. El tema es hacerlo en sitios más o menos respetables. Como he dicho antes, G2A es una de las muchas tiendas legales que hay. Está, por ejemplo, en EVA. Está, por ejemplo, pues muchas otras web. Y puedes ir y ver ahí qué vendedores te están ofertando. Tú compras en eBay. Yo he comprado a veces en EVA, que a veces lo venden por semanas y te sale a €1 el Game Pass por una semana, que dices. Y son tiendas que sí que pueden rastrearse, tienen un apartado legal antes y que sí que tienen unas reglas y unas condiciones de comportamiento. Ahora, si vas a comprar a alguien a un eBay, un tío que ha hecho pocas ventas, que es sospechosamente barato y demás, pues ahí ya te estás arriesgando. Yo recomiendo usarla siempre que sea posible. Se suele usar con el teléfono móvil. Luego hay otras especiales que te dan, por ejemplo, un dispositivo que te genera el código, pero eso ya es más raro y para soluciones profesionales. Normalmente, como el móvil es algo que siempre tenemos al lado, se suele emplear el teléfono móvil. Uh-huh. Sí, sí que tiene una versión free. No. No. Tenemos versiones demo de 30, 60, 90 días, dependiendo de la promoción. Versión free no. Te voy a explicar por qué. Porque la versión free, al fin y al cabo, sí que funciona lo que es la parte básica, que es la detección de amenazas. Hay otros complementos que están en versiones superiores, pero muchas veces la versión free se tiene que financiar de alguna manera. Y si has utilizado alguna otra solución free, habrás visto cómo te sale publicidad, tal. Nosotros no nos gusta esa manera de trabajar. Entendemos que haya gente que no quiera pagar por tener antivirus, pero por lo menos que utilice alguno. De hecho, Windows te incorpora Defender ya por defecto, que es muchísimo mejor que no tener nada. No será el mejor antivirus del mercado, pero ya es algo. No, ahí lo que he puesto ha sido aplicaciones que simulaban venir de Google Play. Pero también hay virus en Google Play. Es aconsejable, no solamente aconsejable, sino también te va a salir gratis, porque los antivirus para Android sí que tienen versiones gratuitas. Nosotros en Android sí que tenemos una versión gratuita y de hecho a lo mejor puntuablas por si quieres revisarlo. ¿Por qué? Precisamente porque están trasladando los delincuentes todo lo que han aprendido durante estos años atacando plataformas Windows, pero para Android, porque la gente baja mucho la guardia cuando se trata de un dispositivo móvil. Ya no solamente descargando desde sitios web oficiales, que es lo recomendable, y ahora sí se puede colar algo, sino que se descarga cualquier basura donde sea. Yo llevo, por ejemplo, desde Navidades del año pasado hasta ahora, revisando toda una campaña que todas las semanas tenía alguna nueva muestra de troyanos que se descargan, se hacen pasar porque te envían un SMS diciendo que tienes un paquete pendiente, o últimamente lo han cambiado diciendo que tienes un mensaje de voz,
Y la gente hace auténticas virguerías para descargar, darle permisos, autorización y instalarlo. De hecho, los delincuentes se curraron un manual para decir, mira, tienes que hacer esto, esto, esto y esto. Y la gente lo hacía. Y no era un paso ni dos, eran 6 o más. Muy bien, muy interesante las preguntas. A vosotros. Sí, dime.